Hola, estamos transmitiendo desde la utilidad de lo inútil y bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva temporada que se llama Interiorizando el Arte. Como pueden ver, tenemos varios patrocinadores y agradecemos a todos y cada uno de ellos su presencia para poder hacer esto posible. Agradecemos a Javier Rodríguez por ayudarnos a transmitir siempre. Agradecemos a Nosfer por prestarnos su canal para poder transmitir desde ahí también. Y bueno, pues el día de hoy es un tema bastante interesante, lenguaje y simbolismo en la vida, con el profesor Noé Capistrán. Y bueno, quería y tenía un plan para contarles por qué elegí este tema, pero la verdad es que va más allá de lo que les pueda decir, ¿no? Eh, Venía preguntándome en el camino hacia este streaming cómo podemos leer a veces el espacio o cómo podemos leer a las personas o las cosas que nos pasan, ¿no? Cómo leemos a través de lo que somos, cómo leemos a través de lo que podemos interpretar, que eso es algo que veremos el día de hoy, ¿no? Y bueno, el tema del día de hoy fue elegido porque pues he sido muy afortunada de conocer a gente que me ha mostrado diferentes panoramas de percepción frente a lo que yo he considerado el arte, lo que yo he considerado la vida y que bueno, no es que sea solo mío, ¿no? La consideración de lo que es pues viene de mucha construcción de muchas personas, ¿no? De gente que he conocido a lo largo de mi camino y bueno, el tema del día de hoy es un tema que a todos nos debe de importar porque estamos hablando del lenguaje y el simbolismo en la vida. Que el arte y la vida son una misma cosa, manifestándose al mismo tiempo, no están separadas. Y bueno, nos atañe a todos porque es una forma de interpretar el mundo, ¿no? El arte finalmente es una herramienta que nos permite conocernos a nosotros mismos y a partir de eso, pues interpretar la vida. Entonces el día de hoy tenemos a Noé Capistrán. Eh, Hoy no hay pregunta de los 64,000 pesos porque el tema es el tema de los 64,000 pesos. Y a partir de eso, pues hay un montón de cositas ahí sucediendo, ¿no? O sea, los 64,000, la pregunta de los 64,000 de hoy, son todas las preguntas del día de hoy, ¿no? Entonces, les quiero presentar a Noé Capistrán, que bueno, les voy a leer un poco de su currículum antes de entrar con él. Es doctor en Bellas Artes, es maestro en filosofía, estudia logoterapia en la ES Lisieux de Schlaua, dependiente del Instituto Víctor Frankl en Viena. Trabaja el área de estética, semiótica y artes. Y bueno, pues él ha sido uno de los docentes que más me ha marcado en la historia, entonces por eso estamos acá con él. Y bueno, ya lo entenderán ahora que entremos en el tema. Es un tema bastante complejo y estamos buscando hacerlo bastante aterrizable para que podamos realmente como interpretar esto que estamos a punto de saber, ¿no? Entonces, profe, ¿andas por ahí? Por aquí. Ay, Noé, qué bueno que estás con nosotros. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Es un gusto que puedas compartirnos tu conocimiento. Y pues es un gusto que las personas que estén el día de hoy tengan acceso a este conocimiento. Entonces, pues profe, quisiera preguntarte, pues, ¿qué es el lenguaje para ti para que podamos entrarle por allí al tema? Bueno, yo creo que el tanto como una definición específica no podría darla. Me parece que el lenguaje es todo aquello que permite comunicarnos uno con otro, es una especie de puente. Estoy usando una terminología que no es precisamente muy académica. Yo diría que es el puente que une a dos entidades. No sé de qué, no solamente humanas, sino dos entidades que establecen una interconexión. Así definiría un poco la forma de lo que entiendo como lenguaje, lo que entiendo como comunicación y lo que entiendo como intercomunicación. Me parece que son tres conceptos que están interrelacionados. Profe, hablábamos el otro día sobre que el lenguaje reduce lo que queremos decir, el lenguaje hablado, ¿no? Hablábamos también de lo no lingüístico, que sería el lenguaje de las emociones. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Eh,
habíamos platicado y hemos platicado ya creo que en algunas ocasiones, con este concepto de que el lenguaje comunica, y nos han dicho que el lenguaje comunica, pero realmente la comunicación humana es muchísimo más compleja que usar un sonido articulado. Los seres humanos estamos compuestos por múltiples dimensiones y creo que meramente el uso articulado, el uso organizado en signos, precisamente nos comunica ciertas cosas, pero nos oscurece otras. Evidentemente, yo creo que una mejor comunicación y un lenguaje más efectivo sería el lenguaje de las experiencias, el lenguaje de cuando dos seres humanos realmente se interconectan, pero no a través de un lenguaje lingüístico organizado con códigos, sino más bien cuando realmente hay una comunicación. Pero entiendo la palabra comunicación no como la idea de establecer y, digamos, realizar una especie de trueque de conceptos, sino más bien la idea de compenetrarse uno con otro. Y en este sentido, la comunicación debería evolucionar a comunidad. O sea, no es lo mismo establecer una definición de comunicación como verdaderamente una interconexión humana a establecer una comunidad. Claro, y tú me decías algo muy importante, ¿no? Que el lenguaje de las emociones nos conecta efectivamente con otra persona y aunque no podamos nombrar las cosas, al interconectarnos con las emociones de las otras personas no existe mentira, ¿no? Existe el ser y el parecer comunicándose y generando una comunicación, digamos, verdadera o más profunda, ¿no? Decías también que sí tendríamos que comunicarnos por las emociones porque las palabras nos limitan, ¿no? Y que si las palabras no son nacidas desde el corazón, las palabras coartan lo que el alma quiere decir. ¿Te acuerdas de eso que decíamos? Evidentemente que sí. Hay que recordar que el lenguaje finalmente es una abstracción de una parte de una realidad interpretada por nosotros. Pero esta representación es muy interesante para ciertas actividades humanas. Por ejemplo, en el trabajo meramente intelectual. Pero en un trabajo realmente donde intervenga no lo intelectual, sino que lo intelectual se concreta en un verdadero intelecto, entendido como realmente escoger bien y practicar bien lo que se sabe. En este sentido, creo que la palabra hablada o la palabra lingüística no llega a ser más que una representación. Y al ser no más que una representación, finalmente tiene que tener un grado alto de falsedad. Y entonces, en este sentido, la comunicación se traba porque no hay presencia de la cosa pronunciada, no hay presencia de la cosa representada. En este sentido, como diría un poco Humberto Eco en algún momento, los signos nos mienten. Por eso hablábamos, no sé, en algún momento, tú y yo, y hablábamos de que realmente es muy difícil saber realmente si la palabra, el sonido lingüístico que es producido por un ser humano, realmente atrapa la cosa misma. Y ya, por ejemplo, el Foucault en Las palabras y las cosas establece una distancia enorme entre la palabra y la cosa, de manera que pareciera que tenemos el lenguaje hablado, el lenguaje lingüístico, ¿no? Sería más bien una representación de un conjunto de relaciones meramente intelectuales en nuestro cerebro, pero que no están arraigadas en una verdadera experiencia. Y ahí es donde el lenguaje comunica, pero al mismo tiempo no comunica. De hecho, leí en algún libro donde se decía que no se podía hablar con el lenguaje lingüístico oral, porque precisamente era el menos indicado para comunicar. Hablaba en ese libro y decía que lo más mejor para poder comunicar abiertamente lo que las cosas son la experiencia. Y recuerdo muy bien aquí donde esa idea de Parménides, cuando hablaba y decía que el ser debería ser lo mismo que el lenguaje, pero el lenguaje debería ser lo mismo que el ser.
Sin embargo, a lo largo de la historia se ha establecido una gran distancia entre la palabra y la cosa. Y aquí es donde nosotros los seres humanos podemos mentir abiertamente y es donde nos engañamos mutuamente. Cuando usamos a lo mejor palabras muy bonitas, muy elevadas, muy intelectuales, pero en la realidad falsa. Es lo que decíamos de que la palabra interpretada muestra y esconde al mismo tiempo como un espejo, ¿no? Porque decíamos que el error en sí no es la interpretación de las cosas, sino pensar que los conceptos son las cosas en sí mismas, ¿no? Entonces, poníamos un ejemplo, tú me ponías un ejemplo muy claro que era la palabra te amo. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, habíamos dicho que el decir te amo, y yo luego lo digo mucho a mis alumnos, no se cree en lo que se dice, sino se cree en lo que se hace. Podemos decir te amo, pero existe una gran distancia entre decir te amo a realmente practicar el te amo. Ahí es donde la palabra te amo se queda en el lado meramente intelectual y no dentro del intelecto. El intelecto es aquel ser o aquella capacidad que tiene el ser humano de escoger bien, ¿no? De escoger bien, de dirigir bien, ¿no? Pero aparte, el intelecto, un hombre que usa intelecto, ¿no? O un ser humano que usa el intelecto, es un ser que sabe, pero que además es practicante de lo que sabe. Si no practica, entonces meramente es un ser intelectual, ¿no? En algunos casos más peyorativos diríamos que es un intelectualoide. Tiene muchos datos, tiene una gran información en su cabeza, pero no puede resolver todas las problemáticas que la vida le pide, que la vida le exige. Claro, yo ahí tenía un ejemplo que era, pues las palabras no hacen las cosas, ¿no? Como decía Alejandra Pizarnik, que decía en su poema de esta noche, de dónde viene esta conspiración de invisibilidades, ¿no? Y que al final decía, si digo pan, comeré, si digo agua, beberé. Se pregunta porque al final, pues sí, efectivamente las palabras no hacen las cosas, ¿no? Y estamos muy alejados entre lo que hablábamos el otro día, que no nos vamos a ahondar tanto en la semiótica de las pasiones, pero lo que hablábamos el otro día con respecto a cómo la teoría también nos aleja de las cosas en sí mismas, ¿no? Porque quiere tanto conceptualizarlas y describirlas y presentarlas o representarlas que se aleja un montón de lo que es la cosa en sí misma, ¿no? Entonces, al final, esta información que aparentemente se traduce en comunicación, pues no termina de ser completamente traducida porque, como tú lo mencionas, no está interiorizada a través de la experiencia, ¿no? Entonces me parece algo bastante interesante y también ponías un ejemplo que yo creo que valdría la pena decir, que era la clave del éxito de ser maestro, ¿no? Sí, habíamos dicho, y bueno, en mi poca experiencia como profesor, bueno, creo que son 32 años trabajando en universidad, evidentemente he pasado por todos los niveles, creo que he dado clases en kinder, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en licenciatura, en maestría y en doctorado. Tengo creo que una poca de experiencia después de como 40 años de dar clases. Me permite humildemente decir que la mejor manera de comunicarse con los alumnos y con los demás es cuando yo me muestro tal cual soy. Cuando yo quito un poco mi título de especialista, si es que tengo alguna especialidad en algo en esta vida, ¿no? Pero cuando quito mi título de especialista, cuando dejo ese tan glorificado doctorado y todos esos títulos que la academia nos da y que nos sirven de algo, sobre todo para cobrar en algunos casos, cuando quito eso y realmente me pongo y esto lo analizamos bastante en la maestría de la filosofía, de la pedagogía de las artes, les digo a mis alumnos, estás antes de estar trabajando como maestro frente a un grupo de alumnos, está un ser humano hablando con otro grupo de seres humanos, con una biografía bastante distinta, pero con una biografía bastante diferente. Cuando mi experiencia personal se expresa en mi actuar, y tiene que expresarse no solamente con mis palabras o con la estructura lingüística que uso de mis palabras, sino también cuando muestro el sentimiento y cuando mi cuerpo reacciona realmente y viviendo la palabra
que estoy usando para expresarles algo, entonces es cuando los alumnos logran, como seres humanos que son, realmente empatar, es decir, ponerse en la misma pasión que la mía, y ahí es donde somos empáticos, en el mismo patos, ¿no? Se pone en la misma conexión y entonces la conexión es preciosa, porque los alumnos se dan cuenta de repente que están hablando con un ser humano que en ese momento es profesor, y yo estoy hablando con unos alumnos, con unos seres humanos que al mismo tiempo son mis alumnos. Pero logro, o me gusta mucho subrayar la idea de trabajar con mis emociones. Cuando el profesor logra, y a lo mejor estoy equivocando, a mí muchos pedagogos me dirán que a lo mejor no, cuando el pedagogo logra estar, o el maestro logra estar con su cuerpo, con su mente y con su corazón en su propia tarea, el alumno va a empatar, efectivamente, va a haber una comunidad y no solamente una comunión, va a estar en unión con el profesor y el aprendizaje es mucho más fácil. Yo creo que una de las cosas, no sé si Paulo Freire, Montessori y muchos de estos grandes pedagogos, no sé si estarían un poco en esta línea de poderse comunicar como uno, de ahí viene comunicarse, no solamente de intercambiar palabras, sino realmente interconectarse emocionalmente y experiencialmente en los ámbitos de la vida con el propio alumno. Y en este sentido creo que el profesor debe dejar de dar clases con palabras y dar clase con experiencias, llevarlos a la vida misma. Y creo que es ahí donde el alumno puede conectarse. Y realmente es una relación muy satisfactoria porque yo me vuelvo humano más que profesor y porque los alumnos se vuelven más humanos que alumnos. Oye, profe, bueno, y pasando a otra cosa, ¿cuál es el lenguaje sutil de la vida para ti? O la vida misma es un mensaje. Cada momento, cada situación, cada canto de pájaro, cada aire que respiro, cada estrella que veo, cada cielo, cada huracán que nos estremece, cada terremoto, creo que ese es el mensaje de la vida. La ternura de un niño, el dolor, la sangre, la misma experiencia vital que no alcanza a reducirse, que no se ahorca en una palabra. Creo que ese es el lenguaje sutil. Creo que la vida es el mejor lenguaje que algo o alguien nos está mandando, nos está enviando. Creo que los medievales hablaban del universo como un texto vivo, como un entretenido. No, el universo no es una historia contada, no es una leyenda, no es un cuento, no es una novela. Y si lo fuera, entonces sería una novela, un cuento, una historia, pero no contada, una historia vivida. Y en este sentido, los seres humanos tendríamos como la obligación a intelectualizar esa historia que es mi propia historia y la propia historia de este universo. Claro, y bueno, aquí hablábamos el otro día de cómo sentimos que se manifiestan las señales, ¿no? Y cuando yo iba a tus clases recuerdo la frase que ya te había comentado, de todo aquello que no es signo es señal de otra cosa. Entonces dividíamos en nuestra charla anterior los signos y las señales, ¿no? Y decíamos que los signos tendrían que ser algo más cultural y las señales algo dado naturalmente, ¿no? Entonces podríamos decir esto, que el lenguaje sutil de la vida viene de señales, de cosas naturales que nosotros no controlamos en nuestra energía de ninguna manera, ¿no? Y los signos, bueno, serían cosas que nosotros como especie hemos construido a lo largo de toda nuestra historia de vida, ¿no? Entonces a mí me llama mucho porque estábamos hablando el otro día del lenguaje de Dios y dijimos que íbamos a hablar de Dios como la máquina que mueve al mundo, ¿no? Como aquella energía que es la totalidad, que se está manifestando una y otra vez a nuestro alrededor, con todo lo que hace brotar de su manifestación, ¿no? Entonces decíamos, bueno, que el lenguaje sutil de la vida estaba más apegado a comprender la vida misma, ¿no? Y que nosotros como estudiosos o estudiantes de los lenguajes sutiles desde las humanidades, desde el arte, la filosofía, la sociología, no sé, otras,
o desde la lectura diaria de la contemplación y etc., nosotros encontraríamos esta conexión con este lenguaje divino, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso que te estoy chismeando, de las señales y su magia? Precisamente hace un momento hablábamos y decíamos esto, ¿no? La vida misma en su sutilidad, de hecho los medievales tenían un lenguaje muy sutil y hay grandes trabajos relacionados con esta sutilidad en la Edad Media, con esa exquisitez de la propia manifestación de la vida. Y yo creo que precisamente esto que comentábamos también hace unos días tú y yo, en donde hablábamos de que la vida misma como ese entretejido totalitario que contiene todas las cosas, donde las cosas están no intercomunicadas, sino son comunidad, en el sentido en que son comunes una a la otra, son como uno. En este sentido, creo que este lenguaje sutil es precisamente el mejor lenguaje, el lenguaje que precisamente no habla con signos establecidos ni con códigos intelectuales, sino con meras intuiciones, con meros cierto tipo de signos que no son construidos por la humanidad misma, como los indígenas pueden leer que va a llover mañana solamente viendo determinadas señales en el cielo, o como las serpientes cruzan un camino y las personas dicen lloverá y llueve. Este Claro. tipo de interconexiones señalísticas naturales me parece que están en el nivel meramente de la pura experiencia, y en este sentido allí no solamente hay signos, sino verdaderamente hay símbolos. ¿Por qué? Pues porque el símbolo no es meramente una representación fría y calculada de la cosa, sino que el símbolo no es además la cosa, ¿no? Es una palabra, pero una palabra no conceptual, es una palabra encarnada, es una palabra que tiene carne y sangre. El símbolo es para vivirse, no se puede hablar de él. Por eso resulta que el símbolo, al ser una representación o la representación misma del universo, es precisamente el universo mismo, Manifestándose. tan incapaz de ser leído, tan incapaz de ser comprendido, pero sí muy capaz de ser vivido. Y al ser vivido, entraña precisamente la palabra no de un conocimiento intelectual, sino verdaderamente la idea de una comprensión, porque solamente en la comprensión, digamos, en el sentido de Martin Buber, en el sentido de yo soy tú y tú eres yo, en ese sentido hay comunidad, y en ese sentido se rompe totalmente la idea de representación. Y entonces las dos cosas representadas en cierto sentido, como la cosa misma y la propia palabra, dejan de ser representación y son presencias ambas. El signo, el Ok. signo representa. Creo que el símbolo presenta. Por eso el símbolo es tan grande, es tan maravilloso, es tan poderoso, es el idioma de los sentimientos, es el idioma de las emociones, es el idioma de las religiones, es el idioma de las artes y finalmente es el idioma del alma, en la manera en que cada uno lo conciba. Claro, porque estamos constantemente preguntándonos cosas a diferentes, en diferentes canales, digamos, según nuestras actividades, pero todas siempre están buscando comprender, comprender algo. Sabrá Dios qué cosa, pero comprender algo, ¿no? Y en esta interpretación que le damos a la vida, como tú lo dices, podemos bajar, digamos, por decirlo de alguna forma, podemos bajar esa información de la totalidad y convertirla entonces en pequeños símbolos o en grandes símbolos para poder entonces hablar de ellas o manifestarlas o mostrarlas o compartirlas, ¿no? Entonces, al compartirlas, estamos interpretando la vida, que más adelante vamos a hablar un poquito de la interpretación. Ahora, me gustaría pasar un poquito a esto que hablábamos el otro día sobre la dualidad, ¿no? Decíamos que la dualidad, pues blanco-negro, arriba, abajo, izquierda, derecha, no sé, todo lo que se contrapone de manera dual, ¿no? Y decíamos que nuestro pensamiento también trabaja de manera dual.
Entonces, desde mi punto de vista, la dualidad pues existe para que nosotros podamos pues darnos cuenta del opuesto, pero tú me decías algo muy importante, ¿no? El blanco no es el opuesto al negro, sino el blanco en relación al negro está pues del otro lado, ¿no? Que es muy diferente hacer solo un opuesto sin ver que se complementan. Ahora, ¿cómo salir de la dualidad? Me decías, con la tríada. Vamos a tratar de bajarlo a algo más coloquial, ¿no? Me decías con la tríada, es decir, mi pensamiento dual, al establecer yo un intermedio, es decir, ni la palabra hace las cosas, ni la cosa en sí misma, sino abrir algo más allá que tiene que ver con nuestra percepción, que tú me decías a grandes rasgos, que al establecer un intermedio entre las cosas, es decir, en el ejemplo el blanco y el negro, la intuición gana espacio y la parte más abstracta de nosotros se abre paso. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto? Sí, bueno, me parece que cuando estamos frente a un objeto, ¿no? Somos incapaces de conocer ese objeto, se trate ese objeto de ser una persona o ser una palabra o un libro o una experiencia, una estrella o un gusano, una mariposa. Cuando me enfrento ante eso, si no logro intercomunicarme con ella, es decir, yo me debo sentir un poco mariposa, un poco cielo, un poco estrella, un poco viento, ¿no? Para poder realmente sentir lo que es el viento, es decir, destrabar la dualidad entre sujeto y objeto y buscar un poco ese estado intermedio de las cosas, donde la cosa no solamente sea cosa, sino también sea palabra, y donde la palabra no solamente sea palabra, sino también sea cosa. En ese nivel de intermedio, creo que es donde viene esa característica esencial de una verdadera experiencia de lo que vendría a ser el ser algo. Se ha hablado mucho y hay desde muchos ámbitos de la vida se puede hablar del vínculo. Yo recuerdo un gran logoterapeuta, Kiwi Nikangaya, que cariñosamente se le conoce así, y él habla profundamente en su mayoría de conferencias de el vínculo. Y él dice que el vínculo nos cura, nos sana, nos protege y nos hace humanos. Pero si nos desvinculamos, es decir, si intentamos ser algo diferente, establecer una diferencia entre palabra y cosa, es decir, destruir el símbolo y la conexión que hay entre todas las cosas, en este sentido, nos estaríamos perdiendo de la verdadera experiencia que siempre es un estado transitorio entre una cosa y la otra, entre el objeto y el sujeto. Y aquí podemos entrar estéticamente en la estética antigua, se me viene muy claro a la cabeza la idea de Plotino, en la idea de que la belleza es contemplación, ¿no? Y la contemplación, en este estado de contemplación, implica la idea que el sujeto se pierde como sujeto y se mezcla con el objeto, y el objeto se mezcla con el sujeto, y entonces parece que viene allí el gran poder de lo intuitivo, y en el gran poder de lo intuitivo, evidentemente, su representación máxima de ese gran poder intuitivo tendría que ser el símbolo. Y entonces, en el símbolo se rompe la mera representación de una cosa, porque el símbolo no es un signo con un conjunto de significados delimitados, sino que el símbolo abraza la totalidad. Para romper esta dualidad entre sujeto y objeto, tendríamos que establecer un puente de esencias desde el sujeto hasta el objeto y del objeto al sujeto para establecer un tipo de interconexión, ¿no? Que tendría desde ciertos enfoques unos sutiles características de misticismo y de interconexión. Podemos pensarlo en muchísimas tradiciones religiosas con este gran poder de interconexión entre los diferentes elementos del universo. Y me acordaba, por ejemplo, de la palabra cosmos, que quiere decir un todo ordenado, donde cada parte contiene al todo y el todo contiene a cada parte. En este nivel de intermedio, donde adviene la intuición, es precisamente donde se rompe esta capacidad de
establecer una diferencia tajante entre el sujeto y el objeto. Y aquí vendría a establecerse, no sé, hasta Peirce, ¿no? Sin meterme mucho en él, hablaría de esta primeridad como una interconexión, ¿no? Y como una interconexión en primer sentido y como un principio, ¿no? En cuyo segundo momento aparecerán los otros dos grandes estados, el nivel de la cultura que interpreta y el nivel del objeto interpretado. Ok, vamos a bajarlo lo más coloquial. Estaríamos hablando entonces de que el intermedio entre el blanco y el negro, o la cosa, el objeto y el sujeto, o el universo y la forma de representarlo, soy yo. Un intermedio soy yo, o el intermedio soy yo. Porque yo lo entiendo como existe todo en la vida sin nosotros, ¿no? Y a través de nosotros se vive de una forma. Entonces, cuando nosotros le restamos, porque eso también me lo mencionabas, le quitamos peso a una interpretación, por ejemplo, estamos bajando esa cuestión de la dualidad, ¿no? De malo o bueno. Pero qué cosa es malo, pero qué cosa es bueno, pero qué cosa es blanco, pero qué cosa es negro, ¿no? Qué cosa es arriba, qué cosa es abajo. Tenemos una interpretación evidentemente a partir de nuestro conocimiento, ya sea empírico o teórico, pero a partir de ahí entonces nosotros somos el intermediario que permite a la dualidad desconectarse de solo ser dualidad, ¿cierto? Sí, sí, porque al parecer parece que los seres humanos, que somos intermedios, al final somos los que hemos establecido el vínculo, somos los que hemos decidido que es esto, que es aquello, que es más allá. Derrida nos lo ha gritado desde el principio del siglo, ¿no? Los responsables de establecer los conceptos, que finalmente no son más que la conjunción de dos elementos, si destrabamos esa dualidad, nos queda una explosión de significados, ¿no? Y nos quedan precisamente en esta explosión de significados, yo me puedo convertir no solamente en un sujeto ni en un objeto, sino en una posibilidad, ¿no? Una posibilidad que puede ayudarme a entenderme en el otro. Y si me puedo entender en el otro, pues entonces estoy vinculado y entonces, como diría Kiwen y Kangare, nos aliviamos del dolor porque nos sentimos no comunicados, estamos en comunidad. No solamente parloteamos un gran discurso y damos severas y profundas y eruditas conferencias, sino vamos más allá y realmente somos entidades humanas comunicadas. Y en este sentido, recuperamos lo que realmente la esencia de un ser es. Ok, y ahí para bajarlo más todavía, entonces decíamos que el pensamiento dual o las cosas duales, blanco-negro es el ejemplo, en realidad existen para que nosotros podamos tener claras las cosas en la vida. Esto es blanco, esto es negro. Pero lo que hablábamos de la triada o esta posibilidad o esta apertura de posibilidades que da cada uno de nosotros frente a las cosas, nos permite hacer que el mundo sea más práctico, ¿no? Entonces, la dualidad nos permite ser prácticos, pero la triada nos permite abrir las posibilidades dentro de esa practicidad. Sobre Parménides y Heráclito, que bueno, uno decía, es el mismo río en el que te bañas todos los días, y otro decía, es que no es el mismo. Suceden las dos cosas al mismo tiempo, que es la oscilación natural de la vida, entre sí y no, entre posibilidad dentro de esa manifestación que estoy poniendo de ejemplo del río. Yo decido si eso no es el mismo río en el que me baño o la percepción que tengo frente a ese paradigma, ¿cierto? Entonces, el punto de equilibrio sucede en el centro. Entonces, en esta cuestión que estamos hablando, que es el lenguaje y simbolismo, yo soy el centro. O bueno, yo, tú, todos. Yo diría que todos somos el centro. Si empezamos a decir que yo soy el centro y tú no lo eres, otra vez estamos cayendo en dualidades. O sea, en Parménides y Heráclito. Claro, entonces yo tengo la verdad y usted es falsa. Entonces yo soy hombre y usted es femenina, y usted es débil y yo soy fuerte. Entonces yo soy blanco y tú eres negro. No, sino, ¿por qué no pensar que todos somos todos? Claro. ¿Por qué no pensar que todos estamos llenos de posibilidades? ¿Por qué no pensar que todos somos un combinado de colores? Es como si habláramos en teoría del color. Finalmente, el color se divide en muchísimos
muchísimos colores, digamos el concepto color. Sin embargo, en el fondo es luz, nada más que luz, con diferentes matices. Claro. Ahora, también hay algo muy interesante ahí que sucede, ¿no? Para igual darnos cuenta de esto, ¿no? Si yo soy el centro, tú eres el centro y todos somos el centro frente a la dualidad o frente a las cosas mismas, cuando existe esta lectura que teníamos en la pregunta anterior de las señales, cuando existe esta lectura de las señales, existe entonces una comunicación más profunda con este río en el ejemplo o con este blanco y negro, que nos permitiría romper el significado de las cosas y entonces abrir ese mundo de posibilidades. ¿Para qué? Para resignificar las cosas, para reinterpretarlas, pero ¿desde dónde? Yo lo percibo así, ¿no? ¿Desde dónde interpretamos? Tú nos decías al principio, desde el corazón, desde el lenguaje de las emociones, desde el lenguaje que nos hace humanos, ¿no? Entonces lo percibo así, como, bueno, romper la dualidad, entonces sería abrir este mundo de posibilidades entre la dual, lo que sea que estemos manifestando como dual. Ay, se fue mi audio, perdón, ¿eh? Como sea lo que existe en la dualidad, frente a eso, nuestro punto de equilibrio entonces empieza a suceder a partir del lenguaje no lingüístico. ¿Cierto? Cierto, a partir de la experiencia, ya no de Ok. nuestros inventos, sino de la experiencia misma. Ahora, es cierto, hemos desarrollado un lenguaje, hemos desarrollado una cultura, y en la vida práctica, pues sí tenemos que pensar en esta dualidad, ¿no? Yo no puedo Claro. atravesar una calle pensando que los coches que vienen son un sueño. Tengo que pensar realmente que son coches. Y en este estado evolutivo, yo no puedo atravesar una puerta pensando que la puerta es mi interpretación. O sea, en el Ajá, mismo pero está sentido, existiendo. tengo que ser abierto, pero también tengo que ser coherente con mi realidad que me toca vivir. El peligro no es tanto en crear dualidades. El peligro existe en dogmatizarlas, en creer que son la verdad absoluta. Evidentemente, manejar blanco y negro es importantísimo, ¿no? Pero Ujú. pensar de allí que blanco y negro son los dos colores máximos y que si no soy blanco tengo que ser negro, o que si no soy negro tengo que ser blanco, o que estoy mal porque no soy negro, o que estoy mal porque no soy blanco, ahí es donde viene el problema. El problema viene en la exageración, ¿no? En el dogmaticismo, en el fanatismo de la creación conceptual de las palabras. Uno llega a convertirse en fanático de algo y se puede convertir también en fanático de la ciencia, y como se puede convertir en fanático de la religión, o yo creo también que nos podemos convertir en fanáticos de la interpretación, y peligrosamente también podríamos convertirnos en fanáticos de que no hay lenguaje, de que no hay signo, Claro. de que solamente hay símbolo. Y creo que también en algunas partes de la vida los signos funcionan. Claro, en un nivel que es lo que decíamos, ¿no? Que, bueno, es que miren, vamos a entrar un poquito como en una charla coloquial para que podamos confrontar toda esta información, porque yo iba a las clases de Noé y salía con unos dolores de cabeza y Noé me decía, pues es que la estás usando, por eso te duele. Y bueno, pensar en que existe un mundo material y un mundo subjetivo, para no llamarle espiritual y entrar en paradigmas de qué cosa es el mundo espiritual y demás. Hablemos del mundo objetivo y un mundo subjetivo, ¿no? Dentro del mundo objetivo, lo que nos dice Noé es, esta es una mesa y no está haciendo otra cosa, es mesa, ¿no? Pero antes de ser mesa, esta mesa era árbol. Y después de ser mesa, después de ser árbol fue mesa, y después de ser mesa, ¿qué posibilidades tendría frente a mí en este ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un mundo, digamos, ya construido dentro del mundo concreto, y tenemos un mundo abstracto, no construido, dentro de nuestra psique, nuestra energía, nuestra alma, nuestra, como quieran verlo, y que al final esos dos mundos están interconectados a través de mi cuerpo. Ese mundo concreto y ese mundo abstracto están interconectados a través de mi ser completo, ¿no? Y en ese ser completo, lo que yo he comprendido un poquito es que el significado que le damos a las cosas viene de la interpretación que le damos a las cosas, y de qué son las cosas en sí mismo en el mundo concreto, y de lo que traigo yo adentro para decir qué son las cosas, ¿no? Pues me gustaba mucho esta idea porque tú me decías,
Cuando le quitamos peso a una interpretación a través de buscar otra definición, suceden cosas. Es decir, me pones un ejemplo. Me decías, Juan es malo. Y la pregunta es, ¿pero para quién es malo? Y cuando hacíamos esta pregunta, el peso de la interpretación de Juan es malo, pues se ve reducida, ¿no? Porque entonces empiezas a darle posibilidades a Juan como a la mesa de ser otra cosa. Entonces yo así lo entiendo un poquito, espero por ahí no hacerlos tanto pelotas porque está rudo este tema. Y si sí, pues por ahí escríbanos sus preguntas, sugerencias, dudas, comentarios. Ahora, profe, yo tengo ahí una frase de Cerati bien metida en la cabeza que dice, la poesía es la única verdad, ¿no? Y yo no lo sé porque no quisiera ser absolutista, pero me parece algo maravilloso, y me parece maravilloso que lo haya dicho él, porque entonces el significado se la haría según el movimiento de las palabras, ¿no? Es decir, la poesía nos permite evidenciar aquel mundo subjetivo frente a las cosas. No es lo mismo, y también eso creo que lo vimos alguna vez contigo, no es lo mismo hablar de una flor que hacerle un poema a la flor, ¿no? No es lo mismo describir qué cosa es la flor y querer atraparla en un libro de 50 páginas a lo que hacen los japoneses con los haikus, ¿no? Que son en 17 sílabas hay que decir qué cosa es una flor, ¿no? Y entonces subyace por debajo de la flor todo un significado frente a esta manifestación poética, ¿no? No sé si me estoy saliendo, pero creo que por ahí va, que sería entonces la capacidad que tengo yo para poder comunicar de muchas formas lo que la flor a mí me genera, lo que la flor a mí me genera en el sentido poético, en el sentido físico, en el sentido espiritual, o en diferentes sentidos, ¿no? Entonces hay una conexión ahí entre las cosas, en este ejemplo la flor, en este ejemplo la mesa, en este ejemplo el mundo concreto, y todo lo que yo soy y vengo trayendo de información en todos los niveles en mi ser, ¿no? Ya me clavé, profe. Bueno, ahora, bueno, ¿quieres decir algo? No, por favor. Ok, entonces, en mi comunicación más profunda se rompen las cosas cuando yo estoy frente a ellas porque yo soy quien las confronta, siento, ¿no? Ahora, también hablábamos de algo muy importante, que en esta conexión de diferentes tipos de lenguajes o de lecturas del mundo, pues existe una interconexión entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo, ¿no? Si esas cuatro comulgan, pues surge algo en el mundo matérico, ¿no? Si no comulgan, bueno, no lo sé, ¿no? También es una suposición que hacemos, pero creo que sería valiosa poder darnos cuenta de cómo mi pensamiento, mi habla, mi acción y mi intención, cuando se conectan, pues manifiestan cosas en el mundo matérico pues para darnos cuenta que estamos conectados con todo, ¿no? Entonces, bueno, profe, perdón, ya me estoy yendo otra vez. Ahora, ¿cómo considerarías entonces que interpretamos a los símbolos, profe, y nuestra capacidad de leerlos? En principio, yo creo que los interpretamos de acuerdo a nuestras emociones, aunque muchos, desde el objetivismo científico, se pretende de alguna manera desnudar a la cosa o desnudar al objeto, quitarle toda subjetividad. Ahí es precisamente donde entramos en un lenguaje directo y científico, ¿no? Que finalmente no, nos acaba engañando de lo que la cosa es, ¿no? Finalmente, yo creo que interpretamos a las cosas de acuerdo a ciertos estados de ánimo, ¿no? Así como las interpretaciones científicas a lo largo de la historia han sido verdaderamente unas interpretaciones que son historizables y eso lo ha dejado claro Thomas Kuhn en la historia de las revoluciones científicas. En este sentido, creo que la interpretación siempre va a ser como hija de su tiempo, no siempre, pero en muchos casos es hija de su tiempo. Entonces, el tiempo es el que finalmente viene interpretando las cosas, pero hay una serie de combinación a nivel biológico, yo creo, a nivel cultural y a nivel espiritual, entendiendo espiritual no meramente en el sentido religioso. Cuando interpretamos desde muchos puntos de vista y creo que hasta
si desayuné o no desayuné bien, si me peleé con mi suegra o no, o si me peleé con mi pareja o tuve problemas con mi pareja o con mis amigos. Eso va a matizar de alguna manera mi interpretación. Entonces allí no estaré frente a una interpretación objetiva, sino a una interpretación subjetiva. Pero hasta cierto punto, ¿no? Yo diría que las interpretaciones deben llevar hasta cierto punto un cierto nivel de subjetividad, y creo de hecho que la llevan, que no podemos desprendernos totalmente para interpretar algo de mi propia subjetividad, de mis propias emociones, de mi propia cultura, de mi propio entorno social, de mis heridas psicológicas, de mis problemas emocionales, desde mi economía, desde mi cultura, desde mi ignorancia. Creo que finalmente el mundo que interpretamos está finalmente, no sé, expuesto a mis limitaciones o a mis no limitaciones para poder interpretar. Y es allí donde creo que fallamos mucho a la hora de interpretar. No lo sé, Claro. si me quedé corto. No te quedas corto, nos quedamos cortos todos, no te preocupes. Bueno, dentro de todo esto que tú estás diciendo, entonces las características con las que interpretamos pues vienen también de quiénes somos y en qué momento nos encontramos, ¿no? Tú me decías algo muy importante que creo que ya mencionaste, pero cabe la pena recalcarlo. Es que si yo tomo un objeto, llámese como se llame, una planta, un ser vivo o un ser inerte, y lo busco interpretar desde la objetividad, también cierro las cosas, ¿no? A ese mundo. Y si lo abro hacia otro tipo de objetividades u otro tipo de subjetividades, bueno, también lo vuelvo a cerrar según yo quién soy, ¿no? Tú decías algo muy valioso, ya lo recordé, que decía Heidegger, ¿no? El ser, la pregunta correcta no es qué cosa es el ser. La pregunta correcta es quién pregunta por ese ser, porque ahí está la respuesta. Entonces, preguntarme qué cosa es la flor va a tener que ver con qué es lo que pienso, siento o intuyo de la flor, ¿no? Entonces, yo soy un intérprete de los símbolos según mi capacidad para leerlos, según mis gustos, según mis preferencias, ¿no? A mí me pasa algo muy curioso con la comunicación. Y creo que vale la pena mencionarlo porque por ahí puede salir más aterrizable, ¿no? A veces digo cosas y después digo, ¿las habrán interpretado bien? Como yo quería decirlas. Y frente a esa pregunta me pregunto cuántas veces he dicho cosas que no sé si realmente fueron entendidas, comprendidas como yo quería decirlas, ¿no? El error de la comunicación es hacerlo literal, ¿no? Un amigo, que también te lo comentaba y por aquí en mi guía viene, me preguntaba un día, ¿no? Me decía, Orki, ¿cuál sería el problema más grave de la humanidad según tú? Y yo me acordaba de ti, Noé, y decía, la interpretación, carnal. La interpretación es el problema, porque estamos pensando que lo que decimos está bien comunicado para empezar, ¿no? Y luego estamos pensando que lo que interpretamos está bien interpretado, pero lo que tú estás diciendo es que esa interpretación es subjetiva porque viene según de lo que estemos viviendo, pensando, sintiendo, y luego entonces del conocimiento que tengamos arraigado en nuestra psique, ¿no? Entonces hay que tener el lenguaje, al lenguaje, perdón, en la mira, siento yo, ¿no? Porque el lenguaje, si no se corrobora, entonces probablemente no estemos comprendiendo con exactitud el mensaje, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con el lenguaje en el sentido de cuidar nuestra habla, cuidar nuestro lenguaje no lingüístico, decíamos, el que no se puede hablar, y buscar entonces una interpretación frente a las situaciones, sobre todo de la vida diaria, ¿no? Porque, bueno, mucha gente aquí probablemente no estudia arte y tampoco le interese mucho, no lo sé, pero la vida es en sí misma una lectura, ¿no? Entonces, me gustaría mucho, profe, si me permites, leer este textito de Gibran Jalil que hablábamos el otro día de la belleza. ¿Me permites leerlo? Claro que sí, por favor. Muchas gracias. Allá voy porque es hermoso. Dice, la belleza. Y un poeta dijo, háblanos de la belleza. Y él respondió,
¿Dónde buscaréis la belleza y cómo haréis para encontrarla, a menos que ella misma sea vuestro camino y vuestra guía? ¿Y cómo hablaréis de ella, a menos que ella misma teja vuestro hablar? El agraviado y el injuriado dicen, la belleza es gentil y buena, camina entre nosotros como una madre joven, casi avergonzada de su propia gloria. Y el apasionado dice, no, la belleza es cosa de poder y temor, como una tempestad sacude la tierra bajo nuestros pies y el cielo sobre nosotros. El cansado y rendido dice, la belleza es hecha de blandos murmullos, habló en nuestro espíritu, su voz se rinde a nuestros silencios como una débil luz que se estremece de miedo a las sombras. Pero el inquieto dice, la hemos oído dar voces entre las montañas, y con sus voces se oyó rodar de cascos y batir de alas y rugir de leones. Durante la noche los serenos de la ciudad dicen, la belleza vendrá del este con el alba. Y al mediodía los trabajadores y los viajeros dicen, la hemos visto inclinarse sobre la tierra desde las ventanas del atardecer. En el invierno, dice el que se halla entre la nieve, vendrá con la primavera saltando sobre las colinas. Y en el calor del verano, los cosechadores dicen, la vimos danzando con las hojas de otoño y tenía un torbellino de nieve en su pelo. Todas estas cosas habéis dicho de la belleza, pero en verdad hablasteis no de ella, sino de vuestras necesidades insatisfechas. Y la belleza no es una necesidad, sino un éxtasis, no es una sedienta boca ni una vacía mano extendida, sino más bien un corazón ardiente y un alma encantada. No es la imagen que veis ni la canción que oís, sino más bien una imagen que veis cerrando los ojos y una canción que oís tapándonos los oídos. No es la savia que corre debajo de la rugosa corteza ni el ala prendida a una garra, sino más bien un jardín eternamente en flor y una bandada de ángeles en vuelo eternamente. Pueblo de Orfalece, la belleza es la vida, cuando la vida descubre su sagrado rostro. Pero vosotros sois la vida y vosotros sois el velo. La belleza es la eternidad que se contempla a sí misma en un espejo, pero vosotros sois la eternidad y vosotros sois el espejo. Ay, está hermoso y siento que me palpita el corazón. Porque, profe, este poema tú y yo sabemos por qué lo leí y quisiera como, pues, que nos comentaras, porque tú también sabes por qué lo leí, digo, por qué lo leí, o sea, esto que dice en el cierre de nosotros somos el espejo, es decir, nosotros somos la belleza, es decir, para ver belleza afuera hay que llevar belleza adentro, ¿cierto? ¿O tú qué piensas? Sí, yo creo que mucho de la interpretación del universo está en nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Lo que decíamos, puede ser que alguien me haga bullying, pero él pone un 50% de bullying y yo pongo el otro 50% de aceptación. Solo entonces se conforma un verdadero bullying. Si alguien se burla de mí, pero yo pienso, esa es la creación de esta persona, pero yo no atrapo ese bullying, yo no atrapo esa ofensa, entonces la ofensa se quedó a la mitad del camino. Tendrá que regresarse con su creador, porque yo no la acepté en mi propia casa. En ese sentido, me parece que a la belleza le sucede lo mismo, que es esta interpretación de Gibran, que coincide tan bien con estos conceptos antiquísimos de belleza. Seguramente cualquier esteta contemporáneo pues le daría risa o a lo mejor hasta se molestaría por estar citando, ¿cómo se llama?, textos tan antiquísimos, ¿no? Donde habla precisamente de esta belleza de interconexión, esta idea de que la belleza reside precisamente cuando el nivel de conciencia de un ser humano se ha transformado y ha profundizado. Cualquier cosa, y creo que hasta el mismo arte contemporáneo, con mucho cuidado, hay que entenderlo y con mucha suspicacia, me parece que no ha podido escapar, por más de que quiera escapar de esta visión antiquísima, no ha podido escapar de eso. O sea, uno puede ver, y voy a irme muy atrás, en cuadros muy vanguardistas, estoy pensando en Malevich o en el mismo Jackson Pollock, en algunos trabajos sumamente abstractos, ¿no? Donde uno pareciera que ve un cuadro abstracto y uno piensa, realmente es un cuadro de la mera invención de Jackson Pollock, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros nos acercamos
a ver una piedra de una montaña, de un bosque, y agudizamos nuestro ojo y vamos cada vez más profundamente a ver cada más detalles, cada vez más pequeños en la piedra. Resulta que parece que vemos trabajos de Pollock. Y entonces ahí nos preguntamos realmente si los verdaderos artistas que se dicen geniales, y perdón por los que lo creo que hay, que debe haber muchos, ¿no? No todos precisamente son tan geniales. Somos como repetidores de lo que está en la naturaleza. Y en este sentido, no somos más que reflejos de esa belleza que ya está allí y que está allí y que si no aparece como belleza, pues habrá que responsabilizarnos y decir, todo es feo porque también lo estoy percibiendo desde mi estado de ánimo, desde mi propia vida, desde mi propia actitud ante la vida. Esta idea de belleza, esta idea de espejo que tiene mucho que ver con el sujeto y el objeto, en la misma medida en que si cambiamos nosotros como sujetos, si cambiamos nuestros patrones interpretativos, entonces el mundo puede cambiar, el mundo no puede ser tan malo, pero lo hemos construido de esta manera precisamente nosotros, porque somos el espejo vivo de eso que está allá atrás. Ahora, esta monumental y monstruosa frase final de Gibran Jalil, la eternidad la belleza es la eternidad contemplándose a sí misma en un espejo, pero nosotros somos la eternidad y somos el espejo. A mí me parece una contundente conclusión que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Y me parece que la idea de estética y la idea de belleza, así como la idea de lo que somos y la idea del símbolo, en la medida en que el símbolo es parte o es más bien la contemplación misma, es precisamente en el hecho importantísimo en el cual, en esta interpretación de yo interpretarme como lo otro y lo otro interpretarlo como yo, un poco entendido, y vuelvo a citar a Martin Buber, por no citar a muchos otros filósofos más, la idea de yo soy tú y tú soy yo, cuando yo llego a ese nivel de conciencia, de poderme mezclar, cuando veo a un asesino, pero también cuando pienso que ese asesino es asesino por mi propia responsabilidad, un poco como hacen algunos indígenas. Cuando alguien o miembro de un grupo indígena, y eso existe en algún lado, no recuerdo el nombre ahora, comete un error, se reúnen todos, pero no para castigar a la persona que cometió el error, sino se reúnen todos para poder decidir en qué cosa hemos fallado, se preguntan, ¿en qué cosa hemos fallado todos? Como para provocar que un miembro de nuestra comunidad cometa esa atrocidad. En ese sentido, no podemos encontrar que yo y el otro estamos interconectados. Y entonces, cuando un sujeto ve bello o feo a algo externo, tenemos que preguntarnos si ese algo externo, si ese objeto realmente es bello, realmente es hermoso o realmente es feo. ¿En quién está finalmente la belleza o la fealdad? ¿En el objeto mismo o en la interpretación misma de quien lo ve? Y en este sentido, claro, viniendo esta definición de Gibran Jalil, que parece que intentaba ver belleza en todo, es muy probable que esta definición pues acabe siendo de este nivel. Es la belleza que se contempla a sí misma en un espejo, pero nosotros somos la eternidad y somos el espejo. En este sentido, parece que intentamos, y creo que en general la plática, debajo de esta plática, subyace esta idea de que existe otra posibilidad de cambiar nuestras perspectivas, tanto en un nivel como en lo otro, tanto en lo lingüístico como en lo vivencial, como en lo existencial, como en lo ético. Una ética que hace tanta falta en este momento, donde parece que la ética está desterrada de toda acción humana, ¿no? Sería como recomendable para los que queramos todavía, los que quieran, prefieran y gusten, pues intentar ahondar un poco en estas situaciones, ¿no? Intentar que sí, que estamos interconectados, ¿no? Y que si no ve, y lo que vemos, lo que sentimos, y hacernos responsable, y esto la logoterapia creo que lo dice bastante claro, lo que sucede no es tanto de la otra cosa, eso depende de tu decisión, o sea, también recupera y reconoce, no hay situaciones existenciales que no podemos transformar, pero sí podemos cambiar el punto de vista frente a ellas.
Y entonces la situación resulta ser tan catastrófica. Por más catastrófica que sea una situación, si nosotros estamos responsablemente aceptando tal cosa, viéndola objetivamente, podemos sacarle bastante provecho. Como cuando se dice, perdí algo. Sí, pero perder algo siempre tiene una ganancia. Perdí mi pareja, pero gané libertad. Gané una pareja, pero perdí libertad. O sea, siempre se trata de ganar y perder. Y aquí estamos con esta dualidad. Claro, por supuesto. Oye, entonces la interpretación nos lleva a construir y a destruir, entonces depende de dónde estemos parados, vamos a construir o vamos a destruir. Ahí vi una película que ya para cerrar esta pregunta les quería recomendar, que se llama ¿A dónde vamos ahora?, para que puedan identificar estos procesos interpretativos de una manera muy divertida, porque está bien chida. Por ahí véanla. Bueno, ahora, vamos a pasar a esto porque ya nos extendimos un montón, pero no importa, vamos a darle. Hablábamos de dejarnos afectar y me pedías que explicara qué cosa era dejarse afectar en palabras, en términos, ¿no? Entonces, dejar es poner o colocar a una persona o cosa en el lugar o de la manera que se desea, le corresponde o le conviene. Y afectar vendría de producir cierto efecto sobre algo o alguien. Entonces, para ti, ¿qué cosa es dejarse afectar? Y bueno, antes de entrar contigo, nada más mencionar que dejarse afectar sería una acción que yo recomendaría, ¿no? Pero bueno, cuéntanos entonces, ¿qué sería dejarse afectar? Siguiendo el mismo patrón, Orquídea, el mismo patrón de que el objeto no es tanto lo que es, sino depende mucho de lo que yo quiero que sea. En ese sentido, creo que el no dejarse afectar tiene un peligro en el buen sentido. En el buen sentido de dejarse afectar. Yo creo que me debo dejar afectar por los símbolos. Yo creo que me debo dejar afectar por lo que el objeto es. No solamente imponerle yo al objeto lo que yo quiero que el objeto sea. Es como una relación de pareja. Me debo dejar afectar por mi pareja, y lo estoy diciendo en el buen sentido. Debo dejar que el otro sea lo que es, ¿no? Porque en esa misma medida yo puedo conocerlo y puedo interactuar con ese objeto. Yo me debo dejar afectar por lo que el universo es, por lo que la vida es. Si no me quiero dejar afectar por ella, entonces no voy a percibir lo que el otro o la otredad, la otra parte, me está enviando. Entonces pareciera ser que me vuelvo un imperialista en el que decide cómo debo dejar que el mundo sea. Es decir, le impongo al mundo mis propias perspectivas, mis propios puntos de vista, sin escuchar al otro. El otro también tiene derecho en afectarme. En este proceso, digamos, de intercomunicación, yo debo entender que yo afecto, pero también el otro me puede afectar. Algo que creo que le estamos haciendo a la Tierra es que la estamos afectando, pero no nos dejamos afectar por ella, porque parece que todo lo que nos hace es altamente negativo. Y esto es muy, muy, muy triste, porque no sabemos que la Tierra tiene su propio lenguaje y tiene sus propias necesidades. Y crea terremotos, y crea tormentas, y crea ciclones, porque tiene su propia vibración y su propio sentido de restablecimiento y de resignificarse a ella misma para poder seguir siendo ella misma. Y entonces, en este sentido, la raza humana parece que siempre hemos querido afectar a la naturaleza y no dejar que ella nos afecte, cuando ella amablemente nos afecta en todos los sentidos. Nos da aire, nos da pulmones, nos da agua, nos da tierra, nos da espacio, nos da flores, nos da la vida. Seguimos dependiendo de la tierra. Ninguna civilización sigue dependiendo solamente de la propia civilización, sino depende forzosamente. Nuestra alimentación no física, no es intelectual, sigue siendo biológica. Seguimos dependiendo de la tierra, y entonces nosotros sí afectamos a la tierra, pero no nos dejamos afectar por lo otro, y lo otro es necesario. Ahora, ¿cómo dejarse afectar? Yo pensaría que dejarse afectar por la otredad es saberlo escuchar, es saber platicar con lo otro, es saber interactuar con el otro,
es saber abrazar al otro y dejarme abrazar, es saber que cuando me hacen daño, yo también he hecho daño. Eso es para mí dejarse afectar. Me dejo afectar. A veces que también somos tan infelices porque no nos dejamos afectar por el cariño que nos da el mundo. Y no es cierto que solamente nos den cosas negativas. El mundo también nos da mucho cariño. Nos regalan una sonrisa, nos dicen muchas gracias. Y en ese sentido creo que debemos dejarnos afectar porque no solamente nosotros debemos afectar. Si realmente entendemos que somos un entretejido, si somos una especie de entretejido cósmico, si somos una tela muy bien tejida, entonces también yo sé que me debo dejar afectar porque también yo afecto. Me dejo afectar por el amor y la ternura del otro, pero estoy obligado en este tejido también a afectar al otro con mi ternura, con mi amor, con mi comprensión, con mi compañerismo, ¿no? Y con mi aceptación. No digo tolerar, porque tolerar es decir, bueno, ya ni modo, lo tengo que aguantar, sino realmente comunicarse con el otro, es decir, acepto, te acepto tal cual, tienes tus diferencias, pero tienes muchas igualdades conmigo, pero también acepto esas diferencias porque son las que te constituyen, ¿no? En este sentido también creo que Byung-Chul Han, Chul Han habla mucho de esto y dice, es que la contemporaneidad solamente está clavada en las puras posibilidades positivas. Y entonces tenemos una humanidad lisa, ¿no? Llena de supermercados donde nadie quiere pensar a lo otro, donde los extranjeros no caben en mi casa porque son diferentes a mí. Cuando el universo mismo, la palabra cosmos, implica unión de diferencias y similitudes. Pero pareciera que la humanidad, y eso lo deja muy claro Chul Han, solamente está pensando en similitudes y en cosas agradables, porque pensamos que nuestra idea de felicidad está constituida meramente por felicidad y por estado de bienestar, cuando no es así. La vida humana, para que sea vida humana, forzosamente tiene que tener dolor. Si no hay vida humana, no hay dolor. Y si no hay dolor, no hay vida. Entonces parece que culturalmente nos están obligando a evitar las diferencias y a evitar que el otro nos afecte. Pero nos están enseñando, por otro lado, que nosotros afectemos negativamente al otro, pero no dejarse afectar también por el otro. Y en este sentido, parece que estamos dejando de ser cosmos, estamos dejando de aceptar la diversidad, de aceptar lo otro, en lugar de negar, perdón, al otro, de negar la otra edad, en lugar de aceptarla como parte integrante de un tejido inmenso, ¿no? En este sentido también Chul Han tiene por ahí un libro muy interesante que si gustan, por ahí está hasta en las redes, hay unas, creo que explicaciones adecuadas sobre este libro y sobre varios libros de Chul Han. Este libro que se llama La salvación de lo bello y agonía del Eros, ¿no? Donde él dice que el Eros está desapareciendo, lo único que tenemos ahora es sexo. Y en lugar de tener belleza, tenemos cosas lindas y cosas bonitas, ¿no? Relamidas, rosaditas, ¿no? Que nos niegan que el mundo es real. Y un mundo real contiene dolor. Claro, a ver, háblanos un poquito más de qué sería como esta interpretación frente al dolor. O sea, ¿cuál sería como...? Ok, cuéntanos, porque tú estudias logoterapia. La aceptación del dolor como parte inevitable. Ahora, no estoy diciendo que estoy avalando el sufrimiento. El sufrimiento es otra cosa. El dolor es parte inherente a la vida humana. Toda existencia, ya sea humana o no, implica dolor. El estar en este mundo dual implica dolor. El sufrimiento es ese dolor añadido por nuestra mente, no por nuestro corazón, añadido por nuestra mente, que le imponemos a la vida. Y es ese sufrimiento el que nos permite matarnos, el que nos permite envenenarnos. Porque el dolor eso sería dejarse influir por las cosas, pero desde el dolor. Sea, es soportado por el cuerpo. Desde el dolor, no desde el sufrimiento. Claro.
Entonces estamos De hablando hecho, de que ahí también te dejas afectar, pero desde el otro lado. claro, te dejas aceptar por lo otro, porque tú no eres solamente el que impone el mundo, te dejas imponer por la otra parte. No quiero decir que voy a aceptar que me impongan violencia o humillación, eso no, pero la vida de por sí, sí, es una cosa de dar y recibir, de entrar y salir, de enfermarse y de sanar y de enfermarse. También es rico enfermarse, también tiene un alto nivel de posibilidades porque me permite recogerme a mí mismo, me permite entrar en casa, como dicen ahora, quédate en casa, entrar en casa. Y entrar en casa es entrar en el hogar, y entrar en el hogar significa entrar en el fuego, y entrar en el fuego significa entrar en lo interno. El fuego tiene que ver con nuestra sangre íntegra, el interno, el mundo interior. Eso es lo que haría falta porque otra vez hemos roto, otra vez estuvimos demasiado afuera o hemos estado a lo largo de los años demasiado afuera de nosotros. Y decía yo, pareciera que esta enfermedad te obliga de nuevo al volverte a decir al oído, eres mortal, eres finito, puedes no existir y este planeta sigue existiendo tranquilamente como si no pasara nada, ¿no? Y además puede morir un príncipe como un esclavo, como una persona muy pobre, como una persona muy rica, como un doctorado, un premio Nobel, como una gente que no sabe leer y escribir. Todo el mundo puede morir y nos está diciendo otra vez, no solamente se trata de estar afuera, se trata de entrar también. Y ahora hay que entrarle al interior, hay que estar adentro para poder ver desde adentro afuera y no solamente ver el adentro desde afuera, sino realmente permanecer, internamente dentro de nosotros, que no es solamente permanecer dentro de casa, sino permanecer dentro de nosotros. Si permaneciéramos dentro de nosotros, no solamente afuera, sino en un juego intercomunicado entre el adentro y el afuera y el adentro, seguramente sería más difícil que tuviéramos sufrimiento y tendríamos seguramente poco hasta menos dolor. Ok, pues bueno, pues agradecemos 1000 8000 que hayas estado aquí con nosotros. La verdad siempre es valioso platicar contigo en este conversatorio, en la vida misma. Un día de estos te vamos a caer allá en Jalapa porque, bueno, ¿cómo se llama? Naolinco, ¿cierto? O todavía, o ya te En cambiaste. Naolín. Vamos a caerte No, un día no, en yo sigo Naolinco. viviendo acá. Sigo acá en mi pueblo, en medio del campo, a 7 kilómetros de Naulinco. Ok, pues un día te vamos a caer por allá. Y bueno, vamos a cerrar este capítulo. Agradecemos muchísimo, Noé Capistrán, que hayas estado con nosotros. De verdad que te hayas regalado a ti mismo y a nosotros más este tiempo para poder platicar sobre este tema tan importante que es el lenguaje y el simbolismo en la vida. Nos queda claro que uno de los problemas más graves que tenemos como especie es nuestra capacidad de intelectualizar, y tú me decías intelectualizar en lugar de guardar silencio, ¿no? También, no, bueno, a mí me queda claro que la interpretación es algo, pues también que hay que cuidar mucho, la lectura de la vida que le damos porque puede construirnos o destruirnos, lo que nos contamos a nosotros mismos sería en resumen el lenguaje y el símbolo de la vida, ¿no? Lo que nos contamos y lo que permitimos que entre en nosotros, y bueno, muchas cosas que también inconscientemente entran aunque no las decidamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que para cerrar esto, si es que tú quieres decir algo más, yo creo que lo más valioso que podemos aportar el día de hoy sería tener disposición para encontrar el lenguaje sutil de la vida en nosotros mismos, ¿no? Leer la vida en nosotros mismos y darnos cuenta de cómo la estamos leyendo. ¿Quieres decir algo más, Noé? Pues nada más que muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo a todos, a ti que te veo y a los que no veo, a los que hicieron posible todo esto. Un abrazo enorme. No se trata de saber, se trata de experimentar. Solamente me quedo con esto. Muchas gracias a todos. Ojalá y estemos todos, que estemos comunidad, no intercomunicados, sino
comunidad, intercomunes, como uno, que estemos todos juntos. Y pues es mi gusto sería este, y les agradezco mucho a todos y les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias, Noé. Un abrazo hasta allá, que acá hace mucho viento. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, los que estuvieron todo el tiempo y los que iban y venían también. Un abrazo y gracias a los patrocinadores de hoy, que son Cuatro Patitas, Buncro y Su Jabonería. Abrazo a todos y gracias a todos. Muchas gracias.